Me llamo Javier, tengo 44 años, y lo que voy a contar no es una historia romántica. Es el relato de cómo descubrí que la persona que comparte tu casa, tus planes y tu confianza puede convertirse en alguien completamente distinto cuando dejas de ser útil para ella. Mientras yo estaba ingresado en un hospital, conectado a un monitor que marcaba cada latido con un sonido seco y constante, mi esposa estaba decidiendo qué ponerse para salir con sus amigas. No eligió acompañarme, prefirió una noche de copas, música y diversión, mientras yo ni siquiera sabía con certeza cómo iba a despertar al día siguiente. Aquella noche, entre la fiebre, el cansancio y las paredes blancas de la habitación, algo cambió dentro de mí. No fue mi cuerpo, fue la última parte de mí que todavía buscaba excusas para justificarla. Siempre había creído que una pareja se demuestra de verdad cuando las cosas dejan de ser cómodas. Lucía, en cambio, decidió que mi enfermedad era una molestia que interrumpía sus planes. Interpretó mi silencio como debilidad. Pensó que yo seguiría soportándolo todo como siempre. Lo que no imaginaba era que, mientras los médicos trataban de devolverme la respiración y la fuerza, yo empezaba a ordenar mi vida de otra manera. Ella salió aquella noche convencida de que nada cambiaría. No sabía que estaba disfrutando, quizá por última vez, de una vida financiada por alguien a quien ya había dejado de respetar. Y si te interesan las historias, donde las decisiones tienen consecuencias y las personas terminan enfrentándose al resultado de sus propios actos, acompáñame hasta el final y cuéntame después qué habrías hecho tú. Lucía y yo llevábamos 12 años casados. Desde fuera parecíamos una pareja estable, incluso envidiable. Yo había levantado mi propia consultoría desde cero, trabajando jornadas interminables, cerrando contratos, viajando, respondiendo llamadas a cualquier hora y asegurándome de que en casa nunca faltara nada. Ella cuidaba mucho su imagen, sus redes, sus clases, sus salidas y una vida social que parecía ocupar cada vez más espacio. Durante años pensé que aquello era simplemente nuestra manera de complementarnos. Yo construía estabilidad y ella aportaba ligereza. Eso me repetía para no mirar demasiado de cerca lo que estaba pasando. Nuestra casa era amplia, impecable y con el tiempo extrañamente fría. Había muebles modernos, lámparas elegidas por ella, decoración minimalista y cada detalle parecía sacado de una revista. Yo había pagado prácticamente todo, pero cada vez me sentía más como un visitante. Mi rutina empezaba antes de que saliera el sol. Revisaba correos, iba a la oficina, pasaba el día entre reuniones y regresaba tarde con la esperanza de encontrar un poco de calma. Lucía vivía con otro horario. Podía levantarse casi al mediodía y volver a casa cuando los locales estaban cerrando. Al principio lo acepté. Me convencí de que necesitaba esa vida porque yo era demasiado serio, demasiado centrado en números, contratos y responsabilidades. Me decía que su energía equilibraba mi carácter. Durante más de una década pagué viajes, cenas, ropa, un coche deportivo, escapadas a hoteles exclusivos y todo tipo de caprichos sin pedir demasiadas explicaciones. Incluso en vacaciones, mientras ella hacía fotos junto a la piscina, yo atendía llamadas de trabajo desde una tumbona. Mirándolo ahora, muchas de aquellas cosas parecían regalos destinados a comprar una armonía que en realidad nunca existió. Yo la quería. O quizá quería la idea de la vida que había imaginado con ella. Nunca tuvimos hijos, y hoy pienso que, dadas las circunstancias, probablemente fue mejor así. Un año antes de mi ingreso, la relación empezó a cambiar de forma evidente. Lucía se volvió más distante y crítica. Si llegaba agotado, decía que no tenía energía para nada. Si quería quedarme en casa un viernes, me llamaba aburrido. El teléfono pasó a ser casi una extensión de su mano. Lo giraba cuando yo pasaba cerca, salía de la habitación para responder mensajes y sonreía de una forma que hacía tiempo que no veía cuando hablaba conmigo. Mi intuición empezó a avisarme, pero yo estaba demasiado cansado para enfrentarme a lo que significaban esas señales. Me decía, estás imaginando cosas, Javier. Ella se aburre porque trabajas demasiado. Terminé culpándome por su distancia. Pensé que todo mejoraría después del siguiente contrato, del siguiente trimestre, de la siguiente etapa difícil. Siempre había un motivo para posponer una conversación que ya era necesaria. Entonces llegó el colapso. No fue lento. Una neumonía fuerte se complicó con una infección y una tarde, en plena oficina,
Sentí que el aire simplemente dejaba de entrar como debía. Recuerdo el sudor frío, la sensación de ahogo y la cara asustada de mi secretaria antes de perder el conocimiento. Cuando abrí los ojos, estaba rodeado de luces blancas, sonidos electrónicos y ese olor a desinfectante que uno reconoce de inmediato. Mi primer pensamiento fue Lucía. Quería verla. Quería que se sentara a mi lado, me tomara de la mano y me dijera que todo iba a salir bien. Cuando los médicos consiguieron estabilizarme y pude usar el teléfono, la llamé. Eran cerca de las 8 de la noche. Contestó al cuarto intento. Su voz no sonó preocupada, sonó molesta, como si yo estuviera interrumpiendo algo mucho más importante. Le expliqué que estaba ingresado, que mis niveles de oxígeno habían preocupado a los médicos y que necesitaba que viniera. Hubo unos segundos de silencio. Después dijo: Javier, hoy es el cumpleaños de Marta. Ya tenemos una reserva. No puedo dejar tiradas a mis amigas por esto. Si necesitas algo, llama a una enfermera. Mañana paso. Y colgó. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido regular de las máquinas. No podía creer que después de 12 años aquella fuera toda su respuesta. Esa misma noche, en uno de los momentos en que la fiebre me dejaba algo más despejado, apareció una notificación en mi móvil. Alguien había etiquetado a Lucía en una historia. Allí estaba ella, sonriendo con una copa en la mano, bailando en un local exclusivo, perfectamente arreglada, sin una sola señal de preocupación. Yo estaba a pocos kilómetros intentando respirar con normalidad. Ella estaba celebrando como si nada hubiera ocurrido. Ese fue el verdadero punto de ruptura, no porque esperara que detuviera el mundo por mí, sino porque entendí que mi bienestar no ocupaba un lugar real en sus prioridades. En aquella habitación, solo, comprendí que nuestra relación se había convertido en un intercambio desequilibrado. Yo sostenía la estructura y ella disfrutaba de ella. Mientras todo funcionara, no había problema. Pero en cuanto yo dejaba de ser fuerte, productivo y disponible, su interés desaparecía. La tristeza dio paso a una claridad muy fría. Empecé a recordar conversaciones, gastos, ausencias y pequeños detalles que antes había preferido ignorar. No tomé ninguna decisión impulsiva aquella noche. Simplemente dejé de engañarme. Pasé 3 días ingresado. Lucía no apareció el primero, tampoco el segundo. Cuando finalmente llegó, por la tarde del tercer día, llevaba unas gafas de sol grandes que ocultaban bastante mal una noche larga. No trajo flores, ropa limpia ni nada que pudiera necesitar. Se sentó al pie de la cama y soltó un suspiro de aburrimiento. ¿Cómo estás?, preguntó sin quitarse las gafas. Ni siquiera se acercó. Le expliqué que los médicos habían estado bastante preocupados y que por momentos habían valorado trasladarme a cuidados intensivos. Ella miró su teléfono y respondió: «Pero ya estás mejor, ¿no? No hagas un drama. Marta dice que los hombres exageráis mucho cuando os ponéis enfermos. Yo ya tenía un compromiso. No levanté la voz. No discutí. Me limité a observarla. Sus uñas recién hechas, el cabello perfectamente arreglado, la forma en que revisaba cada pocos segundos una conversación en el móvil. Su presencia me resultó incluso más dolorosa que su ausencia, porque dejó claro que estaba allí solo por obligación. Cuando se marchó, diciendo que tenía una cita en el salón, abrí el portátil y revisé nuestras cuentas compartidas. Lo hice casi por inercia, y ahí apareció el segundo golpe. Aquella noche no solo había gastado una cantidad importante, había transferencias periódicas a una cuenta que yo no reconocía, primero pequeñas, después cada vez mayores. También encontré cargos de un hotel de lujo correspondientes a un fin de semana, en el que supuestamente había asistido a un retiro con amigas. Seguí revisando movimientos y fechas. Cuanto más miraba, menos podía atribuirlo a una simple coincidencia. No era solo falta de empatía. Había un patrón financiero que yo nunca había autorizado y una vida paralela que empezaba a dibujarse delante de mí. Una enfermera entró a cambiarme el suero y me encontró mirando la pantalla con los ojos húmedos. Me dijo que debía descansar, que necesitaba fuerza para volver a casa. Recuerdo que pensé que ya no sabía qué significaba exactamente volver a casa. El edificio seguía allí, pero la idea de hogar acababa de desaparecer. Al cuarto día recibí el alta. Los médicos preferían que permaneciera más tiempo bajo observación, pero yo necesitaba moverme, ordenar documentos y comprobar algunas cosas personalmente. Llegué en taxi todavía débil. Al entrar encontré copas vacías en la mesa, restos de comida y un olor a tabaco que siempre había pedido evitar dentro de casa.
Lucía estaba en el jardín hablando por teléfono y riéndose. Cuando me vio entrar, solo levantó una mano, como quien saluda a un conocido desde lejos, y siguió con su conversación. Más tarde intenté hablar con ella. No quería una pelea. Quería saber si quedaba algo de la persona con la que me había casado. ¿Por qué no viniste antes? De verdad estuve mal, le dije. Lucía me miró de arriba abajo con una expresión de impaciencia. Javier, tienes 44 años. No eres un niño. Me agota que actúes así. Si necesitabas que alguien estuviera pendiente de ti todo el tiempo, podías contratar ayuda. Yo quiero disfrutar de mi vida, no pasarme los días viendo cómo te quejas. Si ya no puedes seguir mi ritmo, quizá el problema no soy yo. Se dio la vuelta y se encerró en la habitación. Aquellas palabras hicieron algo que todos los indicios anteriores no habían conseguido. Cerraron la puerta por completo. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. No discutí, no exigí explicaciones y no intenté convencerla de nada. Solo escuché el silencio de la casa y entendí que tenía que protegerme. A la mañana siguiente llamé a Diego, mi abogado de confianza. Nos conocíamos desde hacía años y sabía que no iba a reaccionar con dramatismo. Le pedí una reunión privada esa misma tarde. Para no despertar sospechas, dejé una nota diciendo que volvería unas horas a la oficina para ponerme al día. Lucía ni siquiera contestó. En el despacho de Diego le conté todo: el hospital, la fiesta, las transferencias, los cargos del hotel y la forma en que Lucía había reaccionado al verme volver. Escuchó sin interrumpirme. Después me dijo algo que se me quedó grabado. Cuando una persona cree que nunca vas a cuestionarla, suele cometer errores porque deja de ser cuidadosa. Me explicó que debía actuar con paciencia y, sobre todo, dentro de la legalidad. Nada de decisiones impulsivas, nada de movimientos que pudieran volverse en mi contra. Primero, había que documentar, separar lo personal de lo empresarial y entender con precisión qué dinero había salido, desde dónde y con qué justificación. Durante las semanas siguientes recuperé mi rutina exterior. A ojos de Lucía, yo seguía siendo el mismo esposo cansado que prefería evitar conflictos. Incluso llegué a disculparme por haber estado demasiado sensible después del hospital. Ella aceptó la disculpa sin dudar. Parecía convencida de que todo había vuelto a la normalidad. Pero yo ya estaba trabajando con Diego y con profesionales especializados para aclarar las cuentas. También contraté a un investigador privado autorizado. En pocos días apareció la confirmación que faltaba. Lucía frecuentaba un apartamento alquilado para un hombre unos 10 años menor que yo, un entrenador personal con quien mantenía una relación que iba mucho más allá de unas clases. Había fotografías de ambos entrando y saliendo, compras hechas con una tarjeta adicional y gastos que coincidían con las transferencias que yo había encontrado. Cada prueba dolía, pero también eliminaba una duda. Ya no tenía que preguntarme si estaba interpretando mal las cosas. La respuesta estaba frente a mí. En paralelo, ordené la situación de mi empresa. No escondí activos ni hice movimientos improvisados. Lo que hicimos fue revisar estructuras, separar correctamente los gastos privados de los corporativos y documentar cada uso no autorizado de fondos. También reduje gastos innecesarios, cancelé servicios que nadie utilizaba y establecí controles adicionales en las cuentas compartidas. Cualquier operación grande necesitaba una revisión previa. Lucía empezó a notar que el dinero ya no fluía con la misma facilidad. ¿Por qué no pasa la tarjeta?, preguntaba. Yo respondía que la empresa estaba atravesando una etapa más ajustada y que mi enfermedad había afectado algunas gestiones. En parte era cierto. Había tenido que frenar ciertos proyectos y reorganizar prioridades. Pero lo que ella no sabía era que ahora cada movimiento quedaba registrado con una precisión que antes no existía. Se enfadaba, me llamaba inútil, decía que yo estaba perdiendo el control del negocio. Yo no discutía. Cuanto más tranquila era mi respuesta, más confiada se mostraba ella. Había aprendido algo importante. No necesitaba convencerla de nada. Solo necesitaba dejar de darle información. Mi salud fue mejorando. Volví a caminar más, a dormir mejor y a recuperar energía. Curiosamente, el simple hecho de tener un plan claro me ayudó más de lo que esperaba. La imagen de hombre débil que Lucía despreciaba se convirtió, sin quererlo, en una ventaja. Ella pensaba que yo apenas podía ocuparme de mí mismo y por eso no veía que estaba ordenando cada parte de mi vida. Cuando Diego consideró que la documentación era suficiente, preparamos la separación formal. Teníamos registros de gastos, pruebas de la relación paralela, movimientos desde cuentas vinculadas al negocio y una cronología completa.
También habíamos revisado todos los documentos patrimoniales para saber con exactitud qué correspondía a cada parte. Nada de fantasías ni amenazas, solo papeles, fechas y cifras. La noche anterior cenamos juntos por última vez, sin que Lucía supiera lo que ocurriría al día siguiente. Ella miraba el móvil debajo de la mesa, sonriendo de vez en cuando a mensajes que no eran míos. Yo la observaba con una sensación extraña. No sentía el enfado de las primeras semanas, sentía pena por el tiempo perdido y al mismo tiempo alivio porque por fin iba a salir de aquella situación. A la mañana siguiente, sobre las 10, Lucía estaba en la cocina con una bata de seda, quejándose del café. Yo entré vestido para una reunión y dejé un sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Otro problema con las tarjetas? Es información que necesitas leer, respondí. Abrió el sobre. Primero vio las fotografías, después los movimientos bancarios y el informe detallado de los gastos cuestionados. Su expresión cambió en pocos segundos. Intentó mantener la seguridad de siempre. Esto es una locura. No puedes vigilarme así. La mitad de todo también es mío. Le dije que no pensaba discutir en la cocina sobre interpretaciones. Los abogados se encargarían de determinar qué correspondía a cada uno. También le expliqué que la documentación empresarial mostraba gastos personales cargados de forma indebida y que esos movimientos tendrían que aclararse. Entonces llegó Diego, acompañado por personal encargado de asistir con la retirada de pertenencias personales conforme a lo acordado. La situación había sido preparada para evitar escenas y para que todo quedara registrado. Lucía perdió la calma. Empezó a decir que yo estaba exagerando, que después de 12 años no podía tratarla de esa manera, que ella también había dedicado tiempo a la relación. Yo seguí hablando con voz baja. No estoy discutiendo los 12 años. Estoy hablando de lo que hiciste cuando yo estaba ingresado, de lo que gastaste sin avisar y de las decisiones que tomaste mientras creías que nunca las descubriría. Intentó llamar al entrenador. Él tampoco estaba en una situación cómoda. El alquiler del apartamento no iba a seguir pagándose con fondos que ya estaban bajo revisión, y, en cuanto quedó claro que el acceso al dinero se había terminado, su actitud cambió rápidamente. Lucía me miró como si esperara que yo diera marcha atrás en el último minuto. No puedes hacerme esto, Javier. Estuve contigo 12 años. Estuviste conmigo mientras todo era fácil para ti. Cuando yo necesité compañía, elegiste otra cosa. Yo ahora elijo proteger mi salud, mi trabajo y lo que he construido. No hubo una gran escena como en las películas. Hubo cajas, llamadas, documentos y un silencio cada vez más pesado. Se llevó su ropa y sus objetos personales. Los artículos que estaban vinculados a gastos en revisión quedaron pendientes de lo que determinaran los profesionales y, más adelante, el acuerdo correspondiente. Cuando salió de la casa con varias maletas, entendí que aquella imagen cerraba una etapa de mi vida. No sentí triunfo. Sentí una especie de vacío tranquilo. La misma puerta por la que había entrado enfermo, y casi invisible para ella, ahora marcaba el final de una convivencia que llevaba mucho tiempo rota. Los meses siguientes fueron menos espectaculares, pero mucho más importantes. Hubo reuniones, documentos, negociaciones y una separación que terminó resolviéndose sin el resultado económico que Lucía esperaba. La existencia de registros claros sobre ciertos gastos y movimientos hizo que sus abogados recomendaran un acuerdo en lugar de prolongar un conflicto que podía complicarse para ella. 6 meses después, yo estaba otra vez en el jardín, donde tantas veces la había visto reír mientras ignoraba mis llamadas. Respiré profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí presión en el pecho. Mis pulmones estaban recuperados y mi cabeza también. Supe por Diego que Lucía se había mudado a un apartamento más pequeño y había empezado a trabajar en ventas. Seguía intentando proyectar en redes la misma imagen de lujo, aunque su realidad había cambiado. El entrenador desapareció prácticamente en cuanto dejó de existir la comodidad económica que rodeaba aquella relación. Eso terminó de confirmar algo que ya no necesitaba comprobar. No me alegraba verla pasar por dificultades. Tampoco me sentía culpable por haber puesto límites. Durante años yo había confundido generosidad con obligación y paciencia con aceptar cualquier cosa. El hospital me obligó a ver la diferencia. Hasta ese momento pensaba que estar solo significaba no tener a nadie al lado. Después entendí que hay una soledad mucho más dura, compartir la vida con alguien que te hace sentir irrelevante. Aquella habitación de hospital, paradójicamente, fue el lugar donde dejé de sentirme atrapado. Algunos amigos me preguntaron si no había sido demasiado firme.
Yo siempre respondía lo mismo. No fue una reacción a una sola noche. Fue la consecuencia de años de señales ignoradas, gastos ocultos, falta de respeto y una decisión muy clara cuando yo estaba en uno de mis peores momentos. Lucía eligió irse de fiesta cuando yo le pedí que estuviera conmigo. Después, eligió ocultar gastos y construir otra vida a mis espaldas. Yo elegí dejar de financiar una relación que ya no existía y resolverlo por las vías correctas. No creo en los finales perfectos. Creo en los finales necesarios. Reconstruí mi empresa, recuperé mi salud y, sobre todo, recuperé la sensación de que mi vida me pertenecía. Durante mucho tiempo pensé que ser buen esposo significaba aguantar, proveer y evitar conflictos. Ahora sé que también significa respetarse a uno mismo. Lucía creyó que aquel hombre enfermo, callado y agotado volvería a casa dispuesto a olvidar todo. Se equivocó. Ese hombre regresó con menos fuerza física, sí, pero con mucha más claridad. A veces la consecuencia más fuerte no llega en forma de gritos ni grandes gestos. Llega cuando una persona deja de sostener aquello que los demás daban por garantizado. Y cuando eso ocurre, cada uno descubre cuánto de su vida dependía realmente de alguien a quien nunca valoró. Si esta historia te mantuvo hasta el final, deja tu opinión en los comentarios. ¿Tú habrías intentado salvar la relación después de lo ocurrido en el hospital o habrías tomado la misma decisión? Y si quieres escuchar más relatos, donde las decisiones terminan revelando quién es realmente cada persona, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo.